terminar todo el tema hoy, de ver todo el tema. Es largo, si vemos que no llegamos o que hay alguna cosa en el medio, cortaremos y seguiremos la clase que viene, digo, el jueves, y vamos viendo. Respecto de... bueno, no, de los parciales les iba a decir que estamos corrigiéndolo y que seguramente la semana que viene recién tendremos resultados, por si había algún ansioso, alguien que necesitara alguna noticia. Bueno, estamos comentando esto. Sí, Vero. Sí, bueno, con respecto a los parciales, para que sepan, chicos, estamos trabajando en eso, nos dividimos parciales, yo he corregido algunos parciales, unos parciales aproximadamente, y alrededor del 70% de lo que yo corregí estarían en condiciones de aprobado. Están bien los parciales, algunos detalles, pero están bien. Eso es para que tengan un poco de idea de dónde estamos parados. Bárbaro. Arrancamos entonces. Como siempre, vayan preguntando si hay alguna duda, no duden en interrumpir, en consultar, en preguntar directamente a través del chat o con el micrófono, pero bueno, ahí estamos. Bueno, como les decía, la idea de hoy es presentar el tema de administración de proyectos. En muchas industrias, en muchas empresas, es realmente muy útil. Es una herramienta sencilla, pero que si uno la maneja bien y está con proyectos encima, realmente funciona y permite que quien esté administrando dichos proyectos tenga el proyecto bajo control, por lo menos desde el punto de vista de los tiempos y de las coordinaciones y del conocimiento de qué tareas y costos y cómo llevarlo adelante. Después hay decisiones políticas y decisiones operativas que por ahí exceden a la gestión propia del proyecto, pero bueno, como toda situación en empresa, por ahí van por otro carril. Empezaríamos definiendo, si estuviéramos ahora en una clase presencial, les preguntaríamos qué es un proyecto, qué entienden por un proyecto. Como no lo estamos, se los pregunto igual, pero en vez de que ustedes me respondan, yo voy a ir comentando respuestas que normalmente recibimos. ¿Qué es un proyecto? Es una actividad a realizar que tiene, sin duda, un objetivo para cumplir, un objetivo para alcanzar, un conjunto de tareas que es la que termina posibilitando el cumplimiento del proyecto, una bandera de inicio, una largada, y un final, que es cuando todas las tareas están hechas y cuando se concluyó el proyecto. Básicamente, esa es la definición de proyecto. Ahora, hablamos de proyecto y hablamos de tarea. Hablamos de objetivo, hablamos de inicio y hablamos de fin. Inicio y fin están ubicados en el eje temporal, el objetivo es lo que queremos lograr, y ahora nos queda saber o entender qué son las tareas. ¿Qué es una tarea? ¿Sí? Bueno, es algo a hacer. ¿Sí? Cada tarea a su vez tiene un hito, un indicador que inicia, que marca su inicio, tiene marcas de avance. Uno puede decir, tengo un 50% de la tarea cumplida, un 70% de la tarea cumplida. También tiene un hito final, tiene un costo asociado a la realización de esa tarea, un costo normal asociado. Después vamos a ver que hay otro tipo de costos.
pero el costo normal asociado a un tiempo normal asociado, y tiene un responsable. Además tiene un objetivo, ¿no? ¿Cómo podemos representar, una tarea? Bueno, podemos marcar la fecha de inicio, la fecha de fin, fecha de inicio, la fecha de fin, el nombre de la tarea, que para nosotros ahora es A, la duración de la tarea y quién es el responsable. Y también dijimos que podíamos asociarle un costo, ¿sí? Entonces, una tarea tiene que tener todas estas características. La fecha de inicio, la fecha de fin, el nombre, la duración, el responsable y un costo. ¿Sí? Pero, ¿qué pasó? Acá está. El hito de ¿Siempre hay inicio, un el nombre de la... responsable? ¿Cómo? Siempre hay un responsable. Vos dijiste que una tarea tiene que tener una fecha de inicio, una fecha de finalización, una duración, ¿sí? O sea, si inicia determinado día, va a estar finalizado a los 30 días después, como en este caso, ¿sí? Sí. La duración. El responsable, ¿siempre hay un responsable? Qué buena pregunta, Mario. Verónica. Sí, yo creería que sí. No sé lo que piensan los demás, pero sin duda tiene que haber un responsable. Si la tarea no se cumple o pasa algo con esa tarea, alguien tiene que poder responder, ¿sí? Se asignarán responsables dentro del equipo de trabajo, habrá alguna persona que tenga más tareas bajo su cargo, bajo su responsabilidad, pero siempre tiene que haber un responsable. Si no hay un responsable que la lleve adelante, que empuje, digamos, para llevar esa tarea adelante, lo más probable es que esa tarea no se cumpla. Y que cuando preguntemos qué pasó con esta tarea, todos nos miremos al costado y ninguno levante la mano para decir pasó tal cosa, pasó tal otra, faltó esto, faltó lo otro. ¿Estás de acuerdo, Vero? Totalmente de acuerdo, porque cuando hay muchos responsables, nadie es responsable. Entonces siempre tiene que haber un responsable para cada tarea. Ahora te pregunto yo, ¿y siempre tiene que tener un costo? Depende. ¿Por qué? Porque generalmente es un proyecto, ¿sí? Y dentro de esas tareas, el tiempo, cada tarea tiene un tiempo asociado y el tiempo tiene un costo, ¿sí? Entonces, informado o no informado, el costo tiene que estar, sí. Bueno, perfecto. O hay un costo oculto. Está bien, está bien. Pero siempre el costo asociado al tiempo, por lo menos, y después asociado a las otras cosas. Exactamente. Perfecto. Bien, sigamos entonces. Bueno, acá nosotros voy a borrar esto que escribimos por acá. Así podemos escribir una tarea, ¿no? O sea, con el hito de inicio, un arco o una flecha con el nombre de la tarea, un hito de fin y la duración, el responsable y así escribimos una tarea. También podemos escribirla de esta otra manera, que en vez de estar en el arco la tarea, esté en el nodo. Nuevamente tenemos el inicio, el nombre, la duración, el responsable y la fecha final o el hito de finalización. Y justamente por lo que decía Verónica hace un rato, recién, no necesariamente tiene que tener un costo asociado para poder ponerlo. Normalmente los tiene, pero en la tarea no lo ponemos, a veces lo dejamos para ponerlo dentro de
otra forma de describir la red y el problema. Otra manera de describir una tarea es en un eje temporal, donde en el eje de las X justamente es el eje temporal, el hito de inicio, el nombre de la tarea, la duración que lleva, quién es el responsable y cuál es el hito de finalización, y cuando termina esa tarea empieza la tarea siguiente. Entonces podemos describir las tareas de tres maneras. Ahora, ¿cómo las podemos organizar a todas las tareas? Justamente para armar el proyecto. Una de las primeras formas que es muy útil, muy usado, en casi todos lados existe, hay muchas maneras de hacerlo, es un diagrama de Gantt, donde en el eje de las X está la escala temporal, acá está el tiempo, ¿sí? Y en el eje de las Y está cada una de las tareas con su nombre. En algunos programas aparece como está cada una de las tareas en una fila, se puede asignar el responsable directamente al lado de la tarea, si no escrito adentro de la tarea, y en forma gráfica tenemos claramente marcada cuál es el inicio, cuál es el fin y qué tarea empieza una vez que terminamos la tarea que estamos mirando, ¿no? Entonces, esta es una de las maneras de organizar las tareas mientras voy borrando esto acá. ¿Sí? Otra de las maneras de organizar es con un gráfico de arcos y nodos, donde tenemos un nodo que marca el inicio, del proyecto, cómo se vinculan cada una de las tareas, o sea, del nodo 0 al nodo 1 está la tarea A, del nodo 0 al nodo 2 está la tarea C, del nodo 0 al nodo 3 está la tarea E, y así cada una de las tareas. Este es un gráfico de arcos y nodos. Nosotros usamos mucho esta notación. Y el tercer gráfico, la tercera forma de organizar las tareas, de presentar el proyecto, es escribir en cada nodo la tarea y que las flechas solo indiquen la relación que existen entre las distintas tareas. Entonces, vamos a intentar responder dos preguntas que siempre están vinculadas a la administración de proyectos. La primera pregunta es cuánto tiempo va a tardar en ejecutarse todo ese proyecto, y la segunda pregunta, al menos las dos más importantes y las dos iniciales, es si ese proyecto tiene algún camino crítico. Y vamos a definir también qué es el camino crítico. Entonces, inicialmente hay dos grandes métodos de trabajo. El primero es el CPM, que es con el que vamos a empezar a trabajar ahora, que es un método que permite evaluar justamente tiempos, costos y grados de avance de un proyecto sin tener en cuenta la probabilidad de ocurrencia de cada una de las tareas. O sea, es determinístico. Y el otro método es el PERT, que es exactamente igual que el CPM, con algunas diferencias en los cálculos, pero que sí permite evaluar las probabilidades de ocurrencia y del grado de avance, en el grado de avance del proyecto, en las tareas y en el grado de avance. Entonces, vamos a arrancar con el CPM y después vamos a ir al PERT. Recuerden, CPM es determinístico, PERT con probabilidades es probabilístico. Bueno, un poco de historia. No los voy a aburrir mucho con esto, pero fue un método que se usó a partir de la década del 60, desarrollado por la gente de DuPont. ¿Sí, Vero? ¿No? Ah, sigo entonces.
Bueno, desarrollado por la gente de DuPont y por la organización RAND, que bueno, buscaban optimizar y tener bajo control los distintos proyectos, y el proyecto de PERT se originó cuando se dieron cuenta que al CPM le faltaba algún valor probabilístico que en la realidad siempre ocurre, y aplicaron y lo desarrollaron cuando avanzaron con el proyecto de misiles Polaris, también en la década del 60. Así que bueno, un poco de historia, es muy reciente, tienen 60 años, 60 y pico de años, pero siguen siendo los dos métodos muy, muy utilizados. Hay muchas herramientas que hoy los tienen ya incorporados. Bueno, ¿en qué consiste el CPM? En identificar las tareas que componen el proyecto, tener un tiempo estimado de conclusión de la tarea. Una vez que uno tiene ese tiempo, lo considera determinístico. Identificar qué tareas deben estar terminadas para que comience la siguiente, calcular la fecha de finalización del proyecto e identificar las tareas críticas. Eso vamos a intentar hacer ahora, mostrando y trabajando con el CPM. Por ejemplo, un primer proyecto muy chiquitito de queremos pintar algo, una puerta. Entonces lo que primero tenemos que hacer es comprar el material, nos va a llevar 2 horas. Una vez que compramos el material, podemos armar todo para pintar, que nos va a llevar 4 horas, y después vamos a pintar, y que nos va a llevar 1 hora. Obviamente, por como nosotros lo tenemos armado al proyecto, antes de armar necesitamos comprar, y antes de pintar necesitamos tener todo preparado para el proyecto, para poder pintar. Entonces, fíjense que nosotros pudimos armar una tabla de predecesoras, una tabla de precedentes y un gráfico del proyecto. Son dos maneras de representar lo mismo. Las dos son equivalentes y las dos nos tienen que poder mostrar la relación que existen entre todas las tareas y toda la información vinculada al proyecto. Entonces, en la tabla sabíamos que esta era la primera tarea, esta era la segunda, esta era la tercera, el tiempo, el nombre y cuál es la actividad predecesora. Nos falta poner el responsable, que ahora no nos importa, porque para el CPM no importa quién es el responsable, ¿sí? Y después vamos a ver qué pasaba con el costo. Cuando armamos el gráfico del proyecto en forma de arcos y nodos, ¿sí? Tenemos el nodo inicial, que tiene un momento 0 de inicio, las 2 horas que tardamos en hacer la tarea 1, terminamos la tarea A, terminamos de hacer la tarea A, llegamos al nodo 1, empezamos la tarea B, que tarda 4 horas, llegamos al nodo 2, y empezamos con la tarea C, que tarda 1 hora, y llegamos al nodo 3 y terminamos con el proyecto. Las dos formas de presentar el proyecto son equivalentes. El gráfico sí o sí tiene que representar la lógica de la tabla de tareas, tiene que ser equivalente. Por lo general, es mucho más fácil empezar armando la tabla de tareas, porque uno puede recopilar los datos y entender cómo es que funciona, o pensarlo cómo funciona, y después armar el gráfico del proyecto. Vamos a borrar acá, así no queda esto para la próxima diapositiva. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a pensar en otro ejemplo un poco más complejo, donde tenemos 5 tareas. La primera, hay 2 tareas que no tienen predecesoras, con lo cual, al no tener predecesoras, estamos definiendo que son las tareas de inicio.
del el proyecto. Después hay 3 tareas más que sí tienen predecesoras, todas tienen su tiempo, entonces podemos armar una red un poco más complicada del proyecto. Este es un ejemplo cualquiera, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo más y vamos a ir creciendo en complejidad de armado de la red y del proyecto. ¿Sí? Ah, perdón, acá yo me olvidé, fíjense, menos mal que estaba bien hecha la presentación. Fíjense que acá está la tarea A, B, C y D, pero no está puesta la tarea E. No está puesta la tarea E. ¿Cómo podríamos poner la tarea E sabiendo que para poder hacer la tarea E debiéramos tener terminadas la tarea C y la tarea D? Hasta ahora siempre la relación de secuencia de tareas fue una a otra. Ahora, para poder hacer una tarea tenemos que tener terminada 2. Bueno, hay distintas maneras. Hay distintas maneras. Una primera manera es esta, que de esta manera nosotros lo que hacemos es construir, definir tareas que definimos ficticias, que lo único que hacen es establecer la lógica de la red de acuerdo a la lista de tareas. Entonces, por como veníamos trabajando, para hacer la tarea C, dice acá que tenía que tener la A, perfecto, para hacer la C tengo la A, para hacer la B tengo que tener, perdón, para hacer la D tengo que tener la B, la D tengo la B, perfecto, y para hacer la tarea E genero dos tareas ficticias que llegan a un nodo, ¿sí? Y acá arranco la tarea E, y para poder hacer la tarea E según este gráfico, tengo que haber terminado la tarea C y la tarea D. Particularmente, como son ficticias, estas tareas tienen un tiempo de ejecución 0. No tardo nada, ¿sí? Es 0 el tiempo de ejecución y muchas veces, la mayoría de las veces, el costo asociado también a las tareas ficticias es 0. ¿Sí? De hecho, casi que no están en el listado de tareas, ¿no? Así que esta es una manera de presentar, de mostrar cómo podemos hacer la tarea E respecto de la tarea C y de la tarea D. Ahora, como lo decimos siempre, hay muchas formas de resolver y muchas formas de poder plantear estas alternativas, ¿sí? Depende mucho de quién se ponga a resolverlo. Entonces, otra manera de resolver es esta. Las redes son equivalentes. Una vez que termine la tarea D, pongo una tarea ficticia hacia el nodo 3, que es donde termina la tarea C, y a partir de ahí arranco con la tarea E. Las dos maneras de presentar gráficamente el proyecto representan sin ningún problema la lógica del listado de tareas, así que están bien los dos. Obviamente esta, que es ir con la ficticia del nodo 3 al nodo 4, también está bien, es otra manera, ya tenemos 3 maneras de poder presentar la misma lógica de secuencia de las tareas en forma gráfica, ¿sí? Entonces, nosotros lo que normalmente sugerimos es, hay que construir bien el listado de tareas, hacer un primer borrador del gráfico, ubicar todos los nodos, todos los arcos, y después ir emprolijándolo. ¿Por qué? Y porque las flechas se van a empezar a cruzar, porque nos convenía armar una ficticia en otro lado, porque siempre hay 2 o 3 vueltas que hay que darle para que el gráfico represente bien la lógica de la lista de tareas y que quede visualmente entendible. Iván. Esta es otra manera. Sí, Gustavo. Sí, si me permitís. Sí, cómo no.
Yo lo que le quiero aportar a los alumnos es que, como dice Esteban, la tabla y el diagrama de red son absolutamente equivalentes. Uno expresa al otro y son permutables. Obviamente que primero tenemos que construir la tabla porque la tabla surge de la lectura del problema y después construir la red. Pero yo les recomendaría que primero, cuando van a dibujar la red y ya tienen la tabla, lo primero que tienen que hacer es colocar un nodo inicial e identificar cuáles son las tareas iniciales, que son aquellas que no tienen predecesoras. Y ubicar el nodo final, ¿sí?, en donde la tarea final es la tarea que no figura en la tabla de predecesoras. En este caso, por ejemplo, la tarea final es la tarea que no figura en la tabla de predecesoras si es la tarea E. Entonces ya tenemos identificado dos componentes de esa red que son muy importantes: la tarea inicial y la tarea final. Y después armar la lógica con la tabla. Así que esa sería la recomendación para poder, con este concepto de nodos y arcos, armar una red que exprese la lógica y después pueda trabajarse con el algoritmo de red que va a desarrollar Esteban. Gracias, Esteban. No, por favor, por favor. Chicos, ¿ustedes alguna consulta, alguna duda hasta ahora de cómo llevamos esto y de cómo podemos armar este proyecto con una lista de tareas y una representación gráfica de arcos y nodos? ¿Alguno tiene alguna consulta? Aprovechemos ahora si quieren, vayan preguntando, si no, seguimos avanzando, pero por ahí, si alguno tiene una duda. No estoy leyendo dudas en el chat, al menos nadie escribió. Ahí. Gastón dice, por el momento sin duda, Ale Torrontegui lo mismo. Perfecto, bueno, seguimos entonces. Este es otro ejemplo donde también tenemos la lista de tareas, ¿sí? Y vamos a aplicar lo que decía Gustavo recién para empezar a ver la red. Por ejemplo, ¿cuáles serían las tareas iniciales? A ver si me contestan por el chat o alguno abra el micrófono para poder ir armándolo a esto. ¿Cuáles son las tareas iniciales? A y B, dice Paula. A y B. A y B, dice Daniela. Está bien, perfecto, porque justamente, como decía Gustavo hace un rato, no tienen ni la tarea A ni la tarea B ninguna actividad, ninguna tarea predecesora. Perfecto. ¿Y cuáles serían, acá ya estoy dando una pista, cuáles serían las actividades finales? Bueno, se me escapó, hablé en plural, perdón. ¿Qué dicen por ahí? E, C y D, dice Paula. C, D y E. Perfecto. Estas son las tres actividades finales. ¿Por qué? Y porque no están acá. Fíjense que solamente, ¿sí?, de actividades predecesoras tenemos A y B. No están ni C, ni D, ni E. Entonces, nosotros proponemos, para poder graficar este ejemplo, esta red. Obviamente, si ustedes quieren plantear una red diferente, lo pueden hacer. Lo único que tienen que tener en cuenta es que la red sea un fiel reflejo de la lógica del listado de tareas. Nosotros lo que hicimos acá fue plantear, esperen que acá estoy, dos tareas ficticias,
que vinculan el nodo 1 y el nodo 2 con un nodo 5 y que tienen las dos como finalización, las dos tareas ficticias como finalización de la tarea A y de la tarea B para poder hacer la tarea E. Obviamente va a haber tantos diagramas como resolvedores, dibujantes de diagramas haya, y si representa la lógica, es también. ¿Sí? Perfecto. Bueno, vamos a seguir. Esta es otra manera de plantear, y así. ¿Sí? Fíjense que planteamos dos modelos, dos esquemas, dos redes que son similares porque las dos representan la lógica de la lista de tareas, pero son dos diagramas distintos. ¿Sí? Los dos están bien. Bueno, vamos a estudiar un caso. Acá ya sí salimos de la cuestión lógica de cómo armar, ya lo aprendimos a eso, y ahora vamos a pensar a armar a partir de un caso la respuesta a las dos preguntas que nos habíamos hecho. ¿Cuánto tiempo va a durar el proyecto y cuál es el camino crítico? Y ahí vamos a definir qué es camino crítico. Entonces tenemos una lista de tareas, el caso es el lanzamiento de un nuevo producto, obviamente está puesto en grandes tareas, a su vez cada una de estas tareas puede ser un proyecto en sí mismo, entonces puede tener también un montón de tareas metidas ahí adentro, pero nosotros armamos estas 8 tareas como para poder ejemplificar y poder trabajarlo. Uno puede hacer esto tan grande o a tal nivel de detalle como sea necesario. ¿Sí? En muchos de los programas permiten agrupar, o sea, dividir en subtareas y después agruparlo en tareas y poder abrir y cerrar los diagramas para poder tener todo el proyecto en una sola hoja. ¿Sí? Cuando nosotros lo hacíamos hace mucho tiempo atrás, imprimíamos las hojas y pegábamos una hoja al lado de la otra y después la tira de hojas abajo y terminaba siendo, no sé, 6 hojas por 4 hojas, una cosa bastante difícil de manejar, bastante grande, pero que impresionaba y quedaba bárbara. Uno decía, miren todo lo que estamos haciendo, y está ahí el proyecto pegado atrás en la pared de la oficina. Daba importancia. ¡Qué proyecto! ¡Qué proyecto! Era así, era así. Es más de un lugar lo van a ver, y muchas veces queda cuando hay una planta nueva, una máquina nueva, alguna cosa así, queda puesto y está, después pasa a ser anecdótico y está bueno. Uno se acuerda ahí de todas las metidas de pata que hubo en el proyecto. Bueno. Sí, aparte a medida que se van realizando las etapas del proyecto, se van tachando, tipo los presos que van tachando los días que les faltan para salir, una cosa similar. Exactamente, exactamente. Así es. Bueno, tenemos este listado de tareas, nosotros identificamos 8 para el lanzamiento de este nuevo producto. La primera, la preparación de planos y la documentación técnica, que vamos a hablar en semanas. Algo que no dijimos hasta ahora, que lo voy a decir, es que nuevamente las unidades de tiempo tienen que ser uniformes. Si estamos hablando de semanas, siempre tiene que ser semanas. Si hablamos de horas, siempre tiene que ser de horas, de minutos. La unidad temporal que nosotros definamos, todo el proyecto está vinculado a esa unidad temporal, para poder hacer las cuentas y sumar manzanas con manzanas y que haya uniformidad dimensional en todas las cuentas que estemos haciendo y en todo el proyecto. Si no, podemos cometer errores y errores grandes. Entonces, estar seguros, definirla bien y trabajar con las unidades temporales. Definimos las 10 tareas, la preparación de planos, el diseño de material, la publicidad, revisar todos los planos y la documentación, hacer la obra civil que era necesaria hacer, instalar los equipos y hacer las pruebas, obtener todos los permisos y los registros legales,
y una vez que capacitamos a los operarios y los vendedores, ya estamos listos para lanzar el producto. Una vez que ya definimos y sabemos todos los tiempos que necesitamos para hacer cada una de las tareas, empezamos a armar y a definir cuáles son las tareas predecesoras, inmediatas, ¿sí? Las tareas precedentes de cada una de las tareas. De vuelta, vamos a volver a preguntar cuáles son las tareas iniciales y cuáles son las tareas finales. ¿Cuál es la tarea inicial o las tareas iniciales? ¿Cuál era la que no figuraba en las predeterminadas, ¿no? En las predecesoras? Entonces, ¿por dónde arrancamos? O la que no tiene ninguna predecesora, ¿por dónde arrancamos? Daniela dice la A, Alejandro dice la A. Perfecto, porque no tiene ninguna predecesora, muy bien. ¿Y cuál es la tarea final o las tareas finales? H dice Paula. Perfecto. H dice Alejandro. Perfecto, 10 puntos. Inicial, porque no tiene la A, porque no tiene ninguna predecesora, y final la H, porque no es necesario tenerla lista para poder hacer ninguna tarea después. Hasta ahora, lógica pura, perfecto. ¿Algo más? Sí, diga. Noten que acá hacemos una descripción de una tarea y cada tarea puede ser en sí mismo puede ser un proyecto. Por ejemplo, la tarea E, que es la obra civil, acá está escrito como una tarea y el responsable puede ser un contratista y el contratista puede tener su proyecto. ¿Está bien? O sea, o podemos hacerlo nosotros mismos con nuestros propios, digamos, recursos, pero puede ser en sí mismo un proyecto individual cada tarea, ¿no? Un subproyecto dentro del proyecto. Perfecto. Eso. Perfecto, buenísimo. Bueno, acá fuimos derecho a los bifes. Nosotros planteamos una estructura de red, armamos la lógica. Esta es una forma de presentarlo. En esta lógica nosotros construimos dos tareas ficticias, pero si ustedes después lo dibujan y tienen ganas, se van a dar cuenta que, como dijimos hasta ahora, puede haber más de una forma de escribirlo. Y lo que hicimos fue, de vuelta, como definimos en todo momento, ¿sí? El nodo inicial 0 con la tarea A, que es la que habíamos definido como la tarea inicial, la tarea H, que es la final, porque no es predecesora de ninguna, y a cada una de las tareas le pusimos en el gráfico su tiempo de duración, que lo describimos en semanas en este ejemplo. ¿Sí? Y especialmente dibujamos los nodos de esta manera porque dentro de cada nodo vamos a ir anotando, vamos a ir escribiendo algunos datos. Vamos a volver a borrar esto, que no sé para qué lo escribí, solo para tener que borrarlo después. Entonces, ahora vamos a empezar a calcular el tiempo de duración del proyecto. Entonces, la tarea A comienza en 0 semanas, ¿sí? El nodo 0, ¿sí? Acá estamos hablando de deltas de tiempo, ¿sí? Aunque sea hoy, para nosotros es el día 0, y tarda 30 semanas. Entonces, lo que hacemos es anotar en el nodo 0 la fecha de inicio, el 0, el momento de inicio, que es el 0, ¿sí? Y
en el nodo 1 a la derecha, abajo a la derecha, las 30 semanas que tardamos. Para el nodo 2, arrancamos para la tarea B, vamos a ir escribiendo, lo vamos a ir mostrando. Para la tarea B, nosotros sabemos que tarda 6 semanas, entonces el nodo 2 va a tener las 30 semanas que tardó la tarea 1 más las 6 que tarda la tarea B, entonces tenemos las 36 semanas. Pero a este nodo 2, llegan tareas de 2 lugares. Entonces tenemos que poder definir cuál es el tiempo que vamos a necesitar para llegar al nodo 2, que es cuando termine la tarea B y la tarea G. Entonces, sigo calculando. Para la tarea G, empecé con 30 semanas, tarda 14, termino la tarea G a las 44 semanas. Entonces, el nodo 2, que es cuando termine la tarea G y la tarea B, va a ser las 44 semanas, porque justamente la condición del nodo 2 es que estén las dos tareas terminadas. Por eso siempre elijo el mayor. Cuando estoy calculando la duración del proyecto, siempre elijo el mayor. 44 semanas es la fecha en la que puedo tener concluido el nodo 2, que significaría tener lista la tarea A, la tarea B y la tarea G. ¿Sí? Sigo calculando, ahora me voy hacia abajo en el diagrama, 30, que era el nodo 1, más 5 de la tarea D, tengo las 35, como llega de una sola, Perdón, de un solo nodo. ¿Sí? ¿puedo hacer una pregunta al alumnado? Obvio, pregunte. ¿Por qué recién puso 44 y no 36? Buena pregunta. ¿Se habrá confundido? ¿Quién responde? Esteban dijo, hay que poner el mayor. Entonces yo le pregunto a la clase, ¿por qué en vez de poner... Bueno, Facundo Fresca hizo exactamente, porque la condición es que estén las dos terminadas para que comience ¿qué tarea, Facundo? La C. Daniela también. Perfecto. ¿Se entendió cuál es la lógica de la red entonces? ¿Eh? Sí, Daniela también vio esa cuestión. Perfecto. Bueno, o sea que no es un capricho que coloquemos el 44 en vez del 36, sino es que recién en la semana 44 termina la tarea G, condición fundamental para que junto con la B empiece la tarea C. Gracias. Perfecto. Bárbaro. Seguimos entonces. Pero... Disculpen. Seguimos entonces. Ya habíamos definido acá que teníamos 35 semanas. Vamos ahora al nodo 5 y en el nodo 5 de vuelta llegan de 2 lugares. ¿Sí? De la tarea G y de la tarea D. ¿Sí? Perdón, sí. Entonces, calculamos las 44 semanas más 0 semanas que tiene la tarea ficticia, son 44 semanas, 35 semanas más 10 de la tarea E, son 45 semanas, entonces ponemos, obviamente, como decíamos recién, la mayor, porque es condición necesaria para tener el nodo 5 cumplido, que todas las tareas que lleguen a ese nodo estén cumplidos, si no, no lo podemos cumplir. Bueno, ahora seguimos al nodo 6, ya el versito y la lógica de construcción la conocen, entonces volvemos de vuelta, llega por 2 lugares, la tarea C, de la tarea C y de la tarea F, 44 más 4, 48, y 45 más 8, 53,
como decíamos recién, a ver, esto es similar al balanceo de línea de producción que siempre manda aquella que más tiempo requiere. Exactamente. Hasta no tener la última tarea terminada, no podemos empezar, la última tarea predecesora terminada, no podemos empezar con la siguiente. Exactamente, así es. Bueno, en el nodo 6 volviendo, 48 teníamos acá y 53 de acá, como decíamos, vamos por la mayor, y la tarea H, para llegar al nodo 7, es la única tarea que lo vincula, 53 más 2, 55. Listo. Costó, pero llegamos a definir cuánto va a tardar todo el proyecto en ejecutarse. 55 semanas. ¿Cómo lo hicimos? Partimos del nodo inicial, fuimos sumando el tiempo de realización de cada una de las tareas por cada uno de los nodos. Si a un nodo llega más de una tarea, contabilizamos, ponemos el tiempo mayor, que es el que vamos a necesitar para dar ese nodo como cumplido, y ahí seguir avanzando en el proyecto. Entonces, primera respuesta obtenida, 55 semanas de finalización del tiempo total de proyecto. Bárbaro. Primera cosa que podemos tachar. Ya sabemos cómo calcular el tiempo en que demora el proyecto. Lo segundo que queríamos calcular era el camino crítico. ¿Cómo hacemos para calcular el camino crítico? Y empezar a definir cuáles tareas son críticas. ¿Sí? Vamos a empezar a hacerlo y a medida que vayamos avanzando vamos a definir qué es camino crítico y qué son tareas críticas. Antes de avanzar con esto, ¿alguna duda quedó de cómo calculamos la duración total del proyecto? ¿O está claro? Si queda alguna duda, podemos tratar de sacarla, si no, avanzamos con todo claro, todo claro, todo Está claro. claro, está claro. Perfecto. Bueno, entonces ahora sí, seguimos, damos vuelta a la página y vamos por la segunda pregunta que nos hacíamos, que era, ¿cuáles de estas tareas son las críticas? Entonces, lo primero que vamos a hacer es partir de el final, digamos, ¿sí? de la fecha del hito de finalización del último nodo, y lo que nos damos cuenta acá es que sin duda la tarea H es crítica, porque si la tarea H en vez de durar 2 semanas dura 3, el proyecto en vez de durar 55 dura 56. Ahí ya estamos empezando a definir lo que es una tarea crítica. Y a la inversa también, si la tarea H en vez de durar 2 semanas dura 1 semana, el proyecto en vez de durar 55 semanas dura 54. Entonces, ya sabemos, nos estamos dando cuenta de que es una tarea crítica, ¿sí? Toda tarea que al modificar su tiempo de duración, modifica el tiempo de duración total del proyecto. Lo dije de una sin equivocarme. Bien. ¿Está? Pero es claro, es fácil de darse cuenta. Entonces ahora lo que hacemos es, para calcular el camino crítico, y el camino crítico es aquel que está constituido de todas las tareas críticas, que si se modifica en alguna unidad su duración, se modifica en la misma cantidad de unidades en la duración del proyecto total. Vamos a empezar a calcularlo. Partimos del nodo final, 55. Restamos el tiempo de duración de la tarea que llega a ese nodo o de todas las tareas que llegan a ese nodo y calculamos. Entonces, partimos de 55, con 55 le restamos 2, anotamos 53. Sí, podemos verificar
que H comienza en 53 y termina en 55, y que como los dos valores son iguales, 53 y 53, la fecha de inicio y la fecha de finalización son iguales, ¿sí? Es 55, 53 y 55, esa tarea H es crítica. Seguimos avanzando. Vamos hacia la tarea C, ¿sí? La tarea C comienza, es 53, que estábamos en el nodo 6. Vamos por el lado de la tarea C. 53 menos 4 es 49. ¿Sí? La tarea C no es crítica, porque estos valores son diferentes. Estos dos son iguales, pero estos dos son diferentes. Así que tarea C no es crítica. Vamos con la tarea F. 53 menos 8, 45. Perfecto. Estos dos valores son iguales, estos dos valores son iguales. Esta tarea F es crítica. ¿Sí? Vamos al nodo 4. Hay dos formas de llegar al nodo 4. Por el lado del nodo 2 y por el lado del nodo 5. Vamos por el lado del nodo 2. Eran las 49 que habíamos calculado recién. Menos 0, 49. Vamos por el lado del nodo 5. 45 menos 0, 45. ¿Sí? En este, calculando el camino crítico, en vez de poner la tarea mayor, ponemos la tarea menor, el valor menor, perdón. Cuando vamos hacia calcular la duración, ponemos el mayor. Cuando estamos definiendo la tarea crítica, ponemos el menor. Entonces, 45 no son iguales, no es ninguna de estas tareas ficticias es crítica. Seguimos calculando, ¿sí? Vamos al nodo 3, arranca en 45, menos 10, 35. Son iguales, la tarea E es crítica. Seguimos, vamos al nodo 1. De este nodo 1 llegan por 3 lugares, la tarea B, la tarea G y la tarea D. Vamos por la actividad B, con las 49 que teníamos antes, menos 6 es 43. Seguimos, por la actividad G, 45 que teníamos, menos 14, 31. Seguimos, vamos por la actividad D, 35 que teníamos, menos 5 es 30. Como dijimos antes, optamos por la menor, entonces 30, 35, 35, 30, 30 son iguales, la tarea D es crítica. Y obviamente, como vimos hace un rato, la tarea, igual que la tarea H, la tarea A es crítica. ¿Sí? Entonces, definimos el camino crítico, que es la secuencia de tareas críticas. Entonces, el camino crítico para este proyecto, ¿sí? Que es el conjunto de actividades A, D, E, F y H, es el camino crítico. ¿Se entendió cómo lo hicimos? Calculamos primero el tiempo de duración y una vez que tenemos el tiempo, calculamos el tiempo de duración y una vez que tenemos el tiempo de duración, vamos calculando las tareas críticas y el camino crítico. El camino crítico es el que vincula a todas las actividades críticas. ¿Sí, Vero? No, solamente decía, hice seña de que para calcular el tiempo de finalización del proyecto se recorre la red de izquierda a derecha y para determinar el camino crítico se hace el sentido inverso, de derecha a izquierda, y ahí se van viendo cuáles son las tareas que componen el camino crítico. Esteban, ahí pregunta Daniela Gambetta si Sí. las tareas críticas siempre van a ser las tareas ficticias van a ser siempre no críticas. A ver si... Qué buena pregunta. ¿Siempre las tareas ficticias van a dar no críticas? Es la pregunta.
Definición, parate que escribo y le contesto, porque aprendí a usar esto en el Zoom y me encantó, en vez de escribirlo a mano, que sale cualquier cosa, aprendí a usarlo, entonces lo estoy usando. Sí, bien. Ahí está. Definición de tareas críticas y de camino crítico. Perfecto. Daniela, ¿no? ¿Preguntó? Sí, Daniel. Daniela, ¿siempre las tareas ficticias van a dar no críticas? ¿Qué les parece a ustedes? Vuelvo a preguntarles. ¿Puede ser que haya alguna vez alguna tarea ficticia que forme parte del camino crítico? La primera respuesta que se me ocurre, y porque mi ansiedad en la respuesta me mata, es que siempre va a depender de cómo uno arme la estructura de la red, ¿no? Entonces, es posible que haya alguna tarea ficticia que forme parte del camino crítico. No sé, Gustavo, Verónica, Gastón, si piensan lo mismo que yo o creen alguna cosa diferente. Yo pienso lo mismo, Esteban. Sí, mientras que vos estabas hablando, Esteban, yo también estaba pensando exactamente lo mismo. Depende de cómo uno arme la red del proyecto, puede ser que la tarea ficticia esté dentro del camino crítico. Perfecto. ¿Sí? Entonces, Sea que sea crítica. claro, claro. Entonces depende. ¿Quedó claro, Daniela? O sea, que sea ficticia no quiere decir que sea no crítica. Es solamente una forma de vincular las tareas para que quede expresado en el gráfico la lógica del listado de tareas y del cumplimiento de tareas. ¿Quedó? Sí, gracias, dijo. Perfecto. Bueno, seguimos entonces. Entonces ya respondimos la pregunta de cuánto tiempo tardábamos, 55, y ya sabemos cómo es el camino crítico, que es el que está compuesto por todas las tareas críticas, y que es A, D, E, F y H, y son tareas críticas porque si se modifica para arriba o para abajo, en más o en menos, académicamente es más o en menos, no para arriba y para abajo, en una unidad temporal, se modifica en la misma cantidad la duración final del proyecto. Por eso son tareas críticas y todas las tareas críticas componen el camino crítico. Ahora les pregunto yo, ¿puede haber más de un camino crítico? ¿Qué se les ocurre? Cric, cric. No sé. ¿A Yo vos qué te parece, Vero? ¿Puede haber? Yo creería que sí. Acá Sebastián Lombardi dice, si hay precedencias de mismo tiempo, sí. Claro. O sea, ¿puede haber? Sí, puede haber. ¿Qué condición se tiene que cumplir para que haya más de un camino crítico? Piensa igual, me dice Luciano. ¿Qué condición se tiene que dar para que haya más de un camino crítico? Primero que haya dos secuencias o dos ramales, para llamarlo de alguna manera, de la red, que tarden el mismo tiempo en terminar el proyecto y que estén compuestos por distintas tareas críticas o por algunas que sean distintas. ¿Sí? O sea, sí, puede haber, tranquilamente. No, Sí, acá Sebastián solamente corrigió una falta de ortografía. está bien, perfecto. Bueno, ¿está? Bueno, ¿qué son las actividades críticas? Son actividades que no se pueden adelantar o atrasar sin adelantar o atrasar todo el proyecto. Eso es actividades críticas. Bueno, ahora pensemos, esperen que voy a borrar esto que me había quedado acá escrito. Y yo digo, ¿qué es esto que está escrito en rojo? Ahí está. Bueno, pensemos qué pasa
con la actividad B, esta actividad. Nosotros la definimos, vamos a ejemplificar en esta, pero en todas pasa lo mismo, ¿no? Todas las que no son críticas, ¿sí? Si yo voy en la red de izquierda a derecha, o sea, del nodo 1 al nodo 2, la tarea B puede empezar en 30 semanas y finalizar en 36, lo habíamos puesto acá, ¿no? O sea que el nodo 1 se completa las 30 semanas y es el momento en el que puedo lanzar la tarea B. La tarea B tarda 6, o sea que podría terminar en 36 semanas. ¿Sí? Pero también yo sé que puedo, ¿sí?, finalizar en las 49, que era volviendo para trabajar sobre las tareas críticas y el camino crítico. Entonces puede finalizar a las 49. Y para finalizar a las 49, si tarda 6, ¿sí?, puedo comenzar en las 43. Entonces acá yo puedo definir, ¿sí?, un momento para las tareas que no son críticas, ¿sí?, un momento más temprano de inicio, 30 semanas, y un momento más tardío de inicio, 43 semanas, ¿sí? Y por lo tanto, un momento más temprano de finalización, las 36 semanas, y un momento más tardío de finalización, que son 49 semanas. Entonces, nosotros podemos decir que esta tarea B tiene holgura porque yo puedo empezar en 30 o en 43 o en cualquiera de todas estas semanas en el medio, entre 30 y 43, sin que modifique la duración total del proyecto. ¿Sí? Porque si empiezo a último momento en las 43, tardo 6, llego a las 49, que más las 4 que tarda la tarea C son las 53 que necesitaba para llegar a tiempo al nodo 6 para empezar la tarea H en el momento adecuado. ¿Se entendió cómo es la fecha de inicio temprana y la fecha de inicio tardía y la fecha de finalización temprana y la fecha de finalización tardía? ¿Se entendió? Pero si hay dos caminos críticos con la misma duración, dejan de ser críticos porque si acorto una tarea de un camino no afecta el tiempo total o no. Sí afecta. Facundo había hecho una pregunta si había dos caminos críticos y yo modifico en una, ¿sí? Cuando modifico, se modifica el tiempo total por cualquiera de los dos caminos que yo vaya, ¿sí? Pero sí se modifica o para arriba o para abajo, porque necesito tener todo sincronizado para que la red esté sincronizado en la red para que termine en el tiempo que habíamos definido que tenía que terminar. ¿Quedó, Facundo? Sí, y lo de la fecha temprana y la fecha tardía, sí, perfecto, sí, se entiende. Facundo dice, ok. Perfecto, bárbaro. Bueno, seguimos entonces, ahora. Lo mismo podemos hacer con todas las tareas, ¿no? Antes de esto, les pregunto, ¿cuál es la fecha inicial y la fecha tardía de una tarea crítica? Me pongo así, cruzado de brazos, porque es una pregunta difícil. ¿Cuál es la fecha inicial, el momento inicial temprano y el momento inicial tardío de una tarea crítica? Son iguales, perfecto. Muy bien, Sol. Luciano Gómez, lo mismo, perfecto. Sí, en una tarea crítica son las mismas. Y claro, porque está implícito dentro de la misma definición de tarea crítica. Si yo tardo un poquito más, se modifica el proyecto. Entonces no tengo holgura, no me puedo mover, no puedo hacer nada que modifique ese tiempo, porque si se modifica se cambia el tiempo total del proyecto. Me sacaste la palabra en la boca, Esteban. Lo que iba a decir es que en una tarea crítica no hay holgura. Cero, Claro. no existe posibilidad de holgura.
Perfecto. Bueno, seguimos. Entonces ahora sí podemos hacer a la lista de tareas que ya habíamos definido, todas las tareas, los tiempos de duración, cuáles eran las predecesoras. Hasta acá lo teníamos definido y ya lo habíamos establecido en el diagrama anterior, ¿sí? Ahora lo que hacemos es pensar, escribir el tiempo inicial temprano, el tiempo inicial tardío, el tiempo de inicio temprano e inicio tardío, el tiempo de finalización temprano, el tiempo de finalización tardío, ¿sí? Y justamente en los que son iguales no hay holgura y forman parte del camino crítico, que lo definimos acá, si las tareas son críticas o no. Si son críticas, forman parte del camino crítico y nos damos cuenta claramente porque las dos fechas de inicio son iguales, al igual que sus dos fechas de finalización, y como decía Vero recién, no tienen holgura. Bueno, ¿cómo podemos resolver esto con el WinQSB? Después vamos a comentar 2 o 3 programas que hay, pero no los manejamos a todos esos programas, solo manejamos a uno. Pero entendiendo cómo es que funciona en el WinQSB, en el resto se puede manejar, usan básicamente los diagramas de Gantt, el resto de los programas. El WinQSB uno lo puede resolver de otra manera. Así que si tienen el WinQSB y quieren ir siguiéndolo a medida que vamos avanzando con esto, métanle y lo hacemos. Si no, sigan con la presentación y después lo pueden replicar y hacer. Entonces, vamos a... abrimos el WinQSB. Dentro de WinQSB vamos al módulo que se llama PERT CPM. Picamos ahí, nos abre la misma ventana de siempre. Vamos a New Problem, a File, New Problem. Y cuando llegamos a New Problem nos pide las especificaciones del problema. Vamos a cargar los datos que teníamos de este problema que estamos analizando ahora, de este caso, del lanzamiento de un producto. Dijimos que había 8 actividades, que la unidad temporal en la que estábamos trabajando era semana. Al igual que otras veces, el WinQSB no opera, no hace cálculo matemático con la unidad temporal, solo nos recuerda en todo momento la unidad temporal que nosotros elegimos. Los otros programas sí operan con esa unidad temporal, pero el WinQSB no. Como lo usamos a fines didácticos y de aprendizaje de la metodología, está bien, nos alcanza. Picamos que vamos a calcular con CPM, que es determinístico, no con el PERT. Al PERT vamos a ir después, que vamos a cargar los datos en forma de matriz, como si fuera un Excel, y vamos a picar donde dice normal time. Normalmente ya viene predeterminado esta marca. Pero por las dudas, si es que no está, picamos en normal time. Bueno, en todos estos, y nos aparece una matriz de carga donde escribimos el nombre de las actividades que nosotros fuimos definiendo. Pueden ser letras, números, nombres, o sea, lo que nosotros querramos. Como es un programa viejo, recomendamos que no sea muy largo, por lo general una palabra de no más de 8 caracteres, si no después es más complicado de seguir, pero se puede, por lo general con 3 o 4 letras es suficiente para definirlo, o como hicimos acá, una letra por cada actividad. Después nos pide que definamos las listas de predecesoras y que podemos poner el número de la tarea o el nombre de la tarea separadas por una coma. Fíjense que nosotros acá pusimos los nombres de la tarea en minúscula, sin ningún problema, con las que tenían más de una tarea predecesora separadas con las comas, como nos pide en la carga, y el tiempo de duración normal de cada tarea.
Como siempre, vamos a Solve and Analyze y le pedimos que nos resuelva el camino crítico. Cuando picamos ahí, nos resuelve el camino crítico y nos muestra el listado que vimos hace un ratito nosotros en la presentación, donde están todas las actividades, si forma parte del camino crítico o no, cuál es el tiempo de duración de la actividad, el tiempo temprano de inicio, el tiempo temprano de finalización, el tiempo tardío de inicio, el tiempo tardío de finalización y si tiene holgura la tarea. Las que no tienen holgura, como lo dijo Vero hace un rato, y que están definidas acá, forman parte del camino crítico. Las que sí tienen holgura no forman parte del camino crítico, y nos informa WinQSB que el tiempo total de duración del proyecto es de 55 semanas y que hay un único camino crítico. Si hubiera más, acá nos marca 2, 3, 20, ¿sí? El número de caminos críticos que haya. Seguimos, le podemos pedir que en el mismo, una vez que tenemos resuelto el problema, en la parte de resultados, que nos muestre un gráfico con las actividades, y el WinQSB nos grafica, en vez de la tarea en el arco, ponen la tarea en el nodo, pero tiene la misma lógica de construcción que armamos nosotros, y acá está el camino crítico, A, D, E, F y G, que es el camino crítico, y bueno, acá tienen las fechas tempranas y las fechas tardías de inicio y de finalización de cada una. Se dan cuenta, ¿no?, que 55, 55, 53, 53, lo que no está acá es que la tarea H tardaba 2 semanas, ¿sí? 53, 53, 45, 45, y que la tarea F tardaba 8. ¿Sí? Y acá la tarea C, 48-53, 44-59. Acá tenemos las distintas fechas tardías, que tarda 4, ¿sí? Y que puede empezar en 44 y terminar en 48, puede empezar en 49 y terminar en 53. ¿Está? Como lo podemos ver en el gráfico, lo mismo que veíamos nosotros en el diagrama que planteamos, pero bueno, WinQSB lo presenta de esta manera. Sí, podemos pedirle también que no solo nos dibuje el camino crítico, sino que nos arme un diagrama de Gantt. En este diagrama de Gantt, siempre WinQSB con sus colores característicos. La tarea que está pintada en rojo son las tareas críticas, y fíjense que pone por cada tarea 2 barras. La primera barra, la barra superior, siempre habla de los tiempos tempranos, y la barra inferior siempre habla de los tiempos tardíos. En el camino crítico, esta tarea, esta tarea, esta tarea, esta tarea y esta tarea, ambos tiempos son iguales, pero acá se ve bien, ¿sí?, que yo puedo empezar, acá también, en estas 2 tareas también se ve, pero es más difícil de marcar, ¿no? Gráficamente, pero acá se ve bien que yo puedo empezar esta tarea, la tarea G, en la semana 30 o en la semana 31, y que si empiezo en la 30 va a terminar en la semana 44, o si empiezo en la 31 va a terminar en la semana 45. Yo puedo empezarlo en cualquiera de estos dos. El azul es la fecha temprana, el celeste es la fecha tardía. ¿Alguna duda hasta acá de cómo manejar el WinQSB?
No, perfecto. ¿Alguno más? Además de Alejandro. ¿Alguien más, chicos? No. Daniela, perfecto. Seguimos entonces. Ahora, a nosotros siempre nos gusta, y parte de la asignatura es ayudar a incorporar el pensamiento de este análisis what if, de qué pasaría si, o cómo estaríamos en determinada situación si cambiara alguna de las características que definieron el proyecto. ¿Sí? Entonces podemos ir dentro de Result también a que nos haga un análisis del proyecto en sus distintas consideraciones. Entonces, vamos acá, picamos donde dice Project Completion Analysis y nosotros le queremos preguntar qué pasaría o cómo debiéramos estar si estamos en la semana 40 del proyecto. O sea, el proyecto dura 55, estamos en la semana 40, ¿qué tareas debiéramos tener terminadas o finalizadas? O están en plena ejecución. Entonces, nos tira el WinQSB que a la semana 40 nosotros tendríamos que tener completa la tarea A, no tendríamos que haber empezado la tarea B, no tendríamos que haber empezado la tarea C, tiene que estar completa la tarea D, a la mitad la tarea E y al 64% la tarea G. Es un indicador de cómo debiéramos estar, que nos permite seguir, ¿sí? Quien coordine todo el proyecto, después puede preguntar a cada uno de los responsables cómo venís con esto, cómo seguís, cómo estamos. Queda muy poquito para seguir ahora, antes de empezar con PERT, si no me equivoco. A ver, déjenme chusmear hacia adelante. Vamos a empezar con los costos. No, queda un rato. Sí, me parece que vamos a hacer un descansito de 10 minutos. ¿Qué hora es ahora? Son 5:30. 6 menos 20. Arrancamos otra vez y seguimos con la evaluación de costos en esto. ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Dale. Bueno, yo dejo acá y empezamos